que algunos de ellos, el anfitrión ok, está grabando, me salió un aviso que se está grabando esto. Sí. Bueno, empecé a grabarlo por si acaso dicen cosas comprometedoras. Peínense y metan la barriga. Qué delicito, hermano. No, bueno, decía eso, no en descarga de los profesores universitarios, sino que ya es Vox Populi, o sea, la situación justamente de las universidades, lamentable situación de las universidades del país y las amenazas también que hay en contra de ellas, ¿no? Lo cual obviamente nos toca porque este es un comité que tiene que ver con educación, cultura, ciencia y tecnología. Pero hubo interés después de la exposición de Pedro y de Israel Camero, el conversatorio pasado, quedó allí nos quedó un sabor, pues, a que queríamos extendernos un poco más, primero por razones de tiempo y segundo porque no estaba previsto así, pero hoy quería que no tuviéramos justamente la modalidad sería que no tuviéramos una ponencia central, sino que vamos a oír un resumen, por considerarlo de gran importancia, sobre la Escuela de Valores y Participación Ciudadana, que así se llama, que aprobó oportunamente también Benamérica, el grupo de Benamérica, el año pasado ante el proyecto que presentara Alejandro Oropesa, quien está hoy con nosotros también. Le vamos a dar unos 10 minutos al inicio para que él exponga y después vamos a tener 5 minutos con posibilidad de extensión de 1 minuto adicional, todos los demás, para hablar sobre el tema de los valores democráticos, la participación ciudadana y si se quiere hacer alguna consideración sobre la escuela de valores que podamos tomar en cuenta para ello, bienvenido sea también, ¿no? Cualquier exposición que se quiera hacer al respecto. De modo que yo creo que con esa regla del juego, entonces hoy esperamos que todos participemos entusiastamente con algunas ideas fundamentales sobre un tema que abarca toda la vida, ¿no? O sea, realmente la democracia, a mi modo de ver, ha pasado de ser una forma de gobierno para ser entonces un sistema o forma de organización de la sociedad que tenemos que tomar en consideración. Ya tendremos chance de explayarnos un poco más sobre esta cosa. Así que voy a dejar a Alejandro con ustedes, con todos nosotros, para que haga su exposición, y él mismo pues explicará que tiene que ausentarse una vez que ponga, porque tenía otro compromiso. Alejandro, adelante. Pues bueno, buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Bien, como ha dicho Neuro, pues el año pasado, en julio, presentamos un proyecto de creación de la Escuela de Valores Democráticos y Participación Ciudadana, que en realidad era un interés que veníamos desarrollando desde hacía tiempo y que por el tema de la pandemia pues lo fuimos posponiendo, ¿no? Igualmente que ahorita muchas cosas se han ido posponiendo en función de la continuidad de la pandemia, ¿no? Pero sí, finalmente decidimos presentar la propuesta un poco ya más madurada, sobre la base de una serie de conversaciones que habíamos mantenido tanto dentro de Benamérica. Esto empezó cuando yo estaba en Washington, allá como representante de Benamérica, y la gente de la OEA, sobre todo con función a retomar una iniciativa que estuvo en la OEA, que eran los talleres de valores democráticos que se dictaron continentalmente hace más de 20 años, ¿no? Entonces, pero la Escuela de Valores Democráticos que nosotros estamos proponiendo en Benamérica, independientemente que pretenda en el mediano plazo una cobertura
continental, fundamentalmente orientada hacia Latinoamérica en las dos vertientes, tanto en la vertiente online como en la vertiente presencial, en aguas abajo, por supuesto, se plantea fundamentalmente o se fundamenta fundamentalmente en una oportunidad. La oportunidad es desafortunada, pero hay que tomar, como dicen los politólogos, la ventana de oportunidades para meterse por allí. Digo desafortunada porque deviene de la crisis del sistema político democrático o de la estructura del sistema político democrático en el continente, ¿no? O sea, las amenazas que han surgido, que no solamente amenazas, sino las ejecutorias de esas amenazas en todo el proceso del desmontaje del andamiaje institucional y democrático de buena parte de buena parte de países de la región. Vemos como también hay otro conjunto de países en donde los procesos electorales parecieran conducir a la extensión de la crisis en el continente en función de esas amenazas y como decía, la amenaza y la consecución del desandamiaje del aparato institucional en cada una de esas democracias, ¿no? Entonces empiezan a surgir democracias con apellidos que bien se corresponden a elementos de la teoría política que lo que pueden es ir afirmando la sucinta realidad del proceso de erosión de estos sistemas políticos a través de dos elementos fundamentales, quizás el elemento de la crisis de representatividad de los mecanismos de intermediación entre sociedad y Estado, vale decir, los partidos políticos, ¿verdad? Una sociabilización de organismos de la sociedad civil asumiendo un rol de intermediación en vista de la crisis de representatividad de los partidos políticos. Entonces vemos a la iglesia como asumiendo ese rol de intermediación entre sociedad y Estado. Vemos a organizaciones de la sociedad civil prácticamente aupando a los partidos políticos a tomar posiciones o a asumir determinadas responsabilidades dentro del espacio de lo público. Y entonces allí, bueno, cabe recordar a Kant con su teoría del juicio, en donde no se puede ser juez y parte en las situaciones. Entonces emerge la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil en medio de esa tierra de nadie, en donde por una parte pretenden entonces, en vía de la descolocación de la representatividad de los partidos políticos, entonces asumir ciertos y determinados roles en función de la preocupación sobre la realidad presente, pero entonces igualmente asumen el rol de jueces o de observadores, digamos, categóricos de la acción de los partidos políticos. Entonces ahí empezamos a entender esa gran maraña. Esa crisis de representatividad se puede ver agravada, no, se ve agravada por el tema del ejercicio ciudadano y de la crisis de cultura política que se está viviendo igualmente en la región. Es decir, la desestructuración de los procesos de formación a nivel de primaria y de secundaria de los niños y de los jóvenes en la región tiene un impacto directo, por supuesto, en la cultura política y en la calidad de apreciación de los escenarios de los sistemas políticos aguas abajo en el muy corto plazo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día, unas generaciones que no tienen un conocimiento más o menos general de lo que significa democracia, de lo que traduce cultura política, de lo que significa un valor democrático. No hay una concepción compartida mínima de una sensación de libertad
que vaya más allá del individuo en sus relaciones con sus conciudadanos. Por lo tanto, la arena de lo político, el espacio de lo público, como dijera Hannah Arendt, ese espacio de lo público entonces cada vez está más desierto, porque ese espacio de lo público es donde necesariamente se tienen que retejer sucesivamente los acuerdos sociales para hacer evolucionar una idea de legitimación de ejercicio de poder, también en términos arendtianos, que complemente aquella visión de Max Weber y de otros en la visión clásica, en la clásica de poder. Bien, y el tercer elemento que quiero traer a esos elementos que digamos que fundamentaron la idea de la creación de la escuela es el tema de la polarización. La polarización en un primer término política, ¿verdad? Y en un segundo término que como consecuencia de aquella, en los términos de polarización ciudadana, en donde uno de los objetivos de estos, de los liderazgos populistas mesiánicos que encabezan las estrategias para el desmontaje de ese andamiaje democrático institucional es precisamente la generación de un discurso ideológico polarizador, ¿verdad? Que se corresponde en buena medida con aquellos esquemas de confrontación internacional entre ideologías que estamos viendo hoy en día, en donde la toma de posiciones dentro de aquellos esquemas internacionales impactan dentro de la propia estructura política y societal de cada uno de esos ámbitos de acción. Y entonces, esos liderazgos pretenden entonces la polarización y la ideologización tanto del voto como de las relaciones ciudadanas y la legitimación de ejercicios de poder y, por supuesto, pasando por una mesianización de los procesos de representatividad política, en donde el líder sustituye al partido político dentro de esos esquemas de representatividad, en donde finalmente pues, se genera conflicto social, según la mayoría de los teóricos, pero quizás siguiendo un poco más a Dahl, esa posibilidad de confrontación o de violencia social trasciende al punto de impactar directamente la línea de flotación de los sistemas democráticos. Bueno, esos tres elementos, esas tres reflexiones, esos tres aspectos soportan un techo triangular allí, en donde uno de esos elementos es el impacto que tiene en la desestabilización política sobre los esquemas de permanencia de las poblaciones dentro de sus países. Pues. En caso venezolano es emblemático de eso. Bueno, es ya pasamos los 7 millones de venezolanos miembros de la diáspora. Por lo tanto, ahora sí batimos el récord de las diásporas en el continente. Y ese elemento que impacta sobre las diásporas que generan esa diáspora tiene que ser visto desde dos perspectivas, y ahí es donde viene el tema de la escuela. En una, como posibilidad, como oportunidad para iniciar o para diseñar estrategias que pretendan reconstruir el tejido de la cultura política de las personas miembros de aquellas diásporas, ¿verdad? Y eso tiene como sucedáneo objetivo viabilizar los procesos de integración ciudadana a las comunidades receptoras a través de dos elementos comunes, a través de dos elementos sustantivos. En primer lugar, identificando los elementos como escuela, identificando los elementos que nos identifican, es decir, el mínimo común denominador que nos identifica como desplazados dentro del continente, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en el continente americano podemos hablar de una historia más o menos articulada alrededor del tema de la colonia, y a partir de ahí empezamos a evolucionar dentro de un esquema de creación de repúblicas
en oportunidades, bueno, en aquella época no existía lo liberal, pero una épocas de repúblicas que de una u otra manera fue el ideario de los libertadores de todo cuño que se dieron en América Latina. Eso por una parte, o sea, hay una historia que nos une, que nos amalgama, que de una u otra manera con sus diferencias, por supuesto, pero hay un mínimo, como un denominador mínimo, valga la cacofonía, que nos identifica unos con otros. Otro que nos identifica es el idioma, salvo por supuesto las Antillas anglófonas y Brasil, que es un tema porque bueno, son 150 millones de brasileiros, pero hay un tema ahí de unidad en el idioma y bueno, cada día surge más el portuñol dentro de todas estas realidades, que efectivamente es así, a eso no se le puede dar la espalda. El tercer lugar, uno de los elementos que nos une, otro de esos aspectos del mínimo común es la religión, en donde la mayoría del continente somos cristianos. Somos no católicos, sino cristianos. O sea, somos católicos, protestantes, cristianos de estos evangélicos. Ajá. Pero en definitiva es un mismo tronco de creencias alrededor de Jesucristo y con sus diferentes gamas de ejercicio de cada una de ellas, ¿no? Y lo otro que digamos que nos une o que nos estandariza, hasta entre comillísimas, es el hecho de que siempre América Latina o América, los países de América, han tendido o tienden como objetivo, como fin, como meta, el logro o la estructuración de sistemas políticos democráticos, en donde la libertad sea uno de sus elementos sustantivos, ¿no? Independiente. O sea, todavía en Venezuela y en muchos de los países, según uno ve todavía en las encuestas que están saliendo, sobre todo Latino Barómetro, el 80 y tanto % de las personas que es consultada sobre qué valor se asocia a la democracia, el más del 80% sigue respondiendo que la libertad. Entonces, vaya, ya por supuesto habría que desgajar ese elemento de la libertad, cómo entendemos nosotros, cada quien, por supuesto, o cada sociedad, el concepto de libertad. Bien, pero sobre estas reflexiones... Anda redondeando, Alejandro. Sí, sobre estas reflexiones es que se crea la Escuela de Valores Democráticos. Entonces, lo que se pretende es, sobre esas problemáticas que estamos identificando, entonces diseñar acciones de información, de transferencia de conocimiento, de estímulo de generación de valores, ¿verdad? Sobre básicamente, en un primer momento, sobre las personas que integran las diásporas en cualquier país donde se encuentre, como un mecanismo a través del cual, por vía de ese reflotamiento de los valores democráticos, de ese refrescamiento de las ideas sobre democracia y libertad, entonces viabilicemos procesos de integración a las comunidades receptoras en un proceso de adaptación que persiga que estas personas migrantes tengan herramientas de asimilación, conocimiento básico mínimo a los países en los cuales se están integrando, tengan referencias generales. Bien, sobre esto se trata. Hay un proyecto que estamos diseñando en este momento que le tuvimos que meter ahí un freno por determinadas circunstancias, pero que estamos retomando próximamente su diseño. Sin embargo, yo estaba avanzando en eso, que es un proyecto que se llama ABC de la democracia, que fue implementado en los años 80 en Ecuador, y que la persona que lo implementó en aquel momento, junto con Juan Pablo Pozo en la OEA, nos cedieron, digamos, la posibilidad de variar, adaptar, modificar como nosotros estimemos pertinente ese proyecto para adaptar. Yo creo que ese va a ser el primer proyecto que se va a implementar. Yo me estoy yendo en marzo
a Washington ya con la idea de llevar un portafolio de proyectos entre los cuales va el de la Escuela de Valores Democráticos, y dentro de la Escuela de Valores Democráticos el proyecto de ABC de la Democracia, y un segundo proyecto que tiene que ver con acción ciudadana para el enfrentamiento de la violencia. Bien, eso es todo. Para finalizar, quiero decir... Ya va, Alejandro. Ajá. Vas a decir también la invitación para a eso. Okay. Para finalizar, les tengo que decir que el 23 de marzo, a ver, un momento. El 23 de marzo, miércoles, a las 4:30 de la tarde, tenemos el acto de inauguración de la Escuela de Valores Democráticos y Participación Ciudadana, que lo vamos a hacer en 2 esquemas, en 2 medios o 2 vías. Para los que estemos acá en Miami, pues vamos a asistir al Inter-American Institute for Democracy, ahí en Coral Way, que es donde va a ser el acto de instalación, de inauguración, y también lo vamos a transmitir vía online. ¿Hora? ¿Hora? 4:30 de la tarde, hora Miami. Y allí vamos a tener una conferencia magistral sobre valores democráticos y sus posibilidades en las diásporas actuales en el continente, a cargo de Carlos Sánchez Berzaín. Vamos a tener una respuesta, es un acto así como que medio académicos. Entonces vamos a tener como una conferencia de respuesta a cargo de Eduardo Gamarra, que viene como representante de la FIU, de la Florida International University, para acompañarnos. Vamos a tener unas palabras de una señora que se llama Muñeca Fuentes, que es una gran activista y trabajadora por la lucha de la democracia, está exilada acá en Nicaragua, y probablemente está por confirmarse precisamente la presencia de un representante de la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, que puede ser o Paco Guerrero o Juan Pablo Pozo. Independientemente que ellos queremos que estén presentes, porque también queremos caerle con respecto a los proyectos de la escuela aquí mismo en Miami, ¿no? Pero si ellos no van a poder venir, porque Benamérica, por supuesto, no les puede pagar el boleto y la estadía, entonces ellos harían la intervención vía internet, y entonces yo sí agarraría mis macundales para allá en marzo, después del acto de inauguración de la escuela. Yo me iría para el marzo para quizás tratar de empezar a guindar uvas para tratar de recogerlas muy pronto y que se maduren en mata ajena, lo cual es una trampa, pero no es descabellado, porque son elementos que ya hemos manejado. Entonces, este proyecto ya se le ha, digamos, se ha informado a la Organización de Estados Americanos en diversas secretarías, se ha informado al Banco Interamericano de Desarrollo, se ha informado a la NET, etcétera. Entonces, lo que estamos esperando es precisamente esa visita para tratar de viabilizar algunos contactos y tratar de obtener los recursos suficientes para iniciar trabajo. Eso era todo. Gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, sí. No, era importante. Yo lo consideré que era importante que los miembros del comité y los invitados estuvieran informados de esta gran iniciativa, porque yo creo que tenemos que meterle el hombro a esa escuela de valores por la importancia que tiene, pues, para todos está dirigido al público objetivo de la diáspora, pero yo diría que para todos los venezolanos, porque así es. Realmente es un propósito fundamental estar permanentemente hablando y resaltando la necesidad de los valores democráticos en el continente, ¿no? Así que muchísimas gracias. Yo los tengo que dejar porque tengo la firma de un acuerdo con una universidad en Bolivia, y entonces qué bueno. No es que me voy para Bolivia. Voy a firmar. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, continuamos, Gonzalo, ¿no? Sí. Sí, y ahora con el conversatorio en firme,
sobre lo expuesto en la reunión anterior, como dije, por Pedro Castro. Yo no sé si el doctor Israel Camero se incorporó. Él estaba invitado. No. Se me olvidó preguntarle a Alejandro si había hecho un nuevo contacto con él, porque yo sí intenté hacer varios contactos con él. Me extrañó no haber tenido la respuesta y no sé si es que lo estoy enviando mal o él no lo ha recibido. Entonces, por alguna razón. Entonces, de todas maneras, tenemos a Pedro también aquí, que con nosotros, que supongo que él irá a hacer, completar algunas de las cosas que pudieron quedársele en el tintero o las que él considere de importancia para efectos de la reunión. Si ustedes me permiten, yo tomaría parte de mi tiempo del que tenía previsto para dar alguna información de contextualización que supongo que quizás alguno de ustedes también ya la ha podido ver, aun cuando está muy reciente. Fue de ahora, de este fin de semana, del informe del The Economist del 2021. No sé si ustedes, alguien lo vio. No. Pero me llamó la atención allí que un documento que se llama Democracia contra versus autoritarismo. Y me llamó la atención allí también que ese estudio se hace periódicamente en 165 países del mundo. Y parte de esa información es que ellos llegan allí en el estudio a la conclusión de que cerca del 45%, había un mensajito ahí que no pude leerlo. ¿De quién era? Sí. Bueno, cerca del 45%, menos, un poco menos de la mitad de la población vive en algún tipo de democracia. Y cerca del 37% está gobernada por un régimen autoritario, debido principalmente a que se incorpora, pues no sé si lo distorsiona o no, pero es por la incorporación de China y sus casi 1.400 millones de habitantes. Y el otro dato es que en el estudio se califica como una democracia imperfecta el gobierno de la India, ¿no? Dentro de esa adjetivación que se está haciendo de la democracia, que no sé si lo denominan democracia imperfecta, en la de la India debe ser que hay algunas que se consideran más cercanas a la perfección, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Esa es una observación de contexto que quería pasarle, pero también quería referirme a que Václav Havel, también un líder checoslovaco, ustedes lo recuerdan, nos habla de la necesidad de la conciencia de ser ciudadano. Y él cataloga que los ciudadanos son los que pueden tener el protagonismo de los cambios. La gente decente, como él la llama, porque dice que siempre es la mayoría en todos los países. Recordemos porque Václav Havel derrotó el comunismo en Checoslovaquia, ¿no? Y Egan Morin, también un reconocido filósofo, que ha estado escribiendo sobre la vía para el futuro de la humanidad, nos dice dos cosas que yo me tomé la libertad de anotarlas. Que dice que hay que aprender a enfrentar la incertidumbre ligada al conocimiento, por un lado, ¿no? Y obviamente que estamos viviendo un mundo cargado de incertidumbre, pues, ¿no? No solamente por lo que pueda generar el conocimiento, sino de incertidumbre por las actitudes mismas del liderazgo mundial. Y que para él los valores son ambivalentes.
Cuestión que me llamó la atención porque justamente es parte de lo que debemos nosotros discutir, ¿no? Creo que es importante. Y el otro elemento referencial de contextualización es que uno ve que a pesar de que tiene 20 años ya aprobado, el 11 de septiembre del año pasado cumplió los 20 años, es el documento de la Carta Democrática Interamericana, que a mi modo de ver es uno de los documentos más importantes, ¿no? A pesar de que allí están representados y firman los gobiernos, los representantes de los gobiernos, por eso las diferentes posiciones cada cierto periodo, pero creo que en ese documento se recoge fundamentalmente todo lo que tiene que ver con los valores de la democracia. Y sobre todo porque en los primeros artículos, en los primeros 6 artículos quizás, define muy bien lo que sería la democracia como base representativa, el derecho de los pueblos a la democracia, los elementos esenciales de la democracia y los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, y después hace un desarrollo de lo que sería la democracia en ejercicio en el continente y de cómo justamente los gobiernos deben promoverla y defenderla en América, ¿no? O sea, está referido al caso interamericano, ¿no? Pero es un documento que yo creo que todos los demócratas debemos estar recurriendo a él permanentemente, porque allí está escrito y firmado por los gobiernos de aquel entonces, ¿no? Del 11 de septiembre del 2021. Recordemos que, del 11 de septiembre del 2001. O sea, ya Chávez estaba en el poder en Venezuela, y recuerde que él insistió mucho para que se incorporara el término de la democracia participativa Y protagónica. y no representativa. Entonces, quería hacer referencia para contextualizar esto, para que veamos realmente la importancia que tiene la democracia para los pueblos del mundo, ¿no? Y cómo ha venido evolucionando, como dije al comienzo, o sea, al extremo de que de una forma de gobierno, como se le conocía a la democracia, igual que a la dictadura, etcétera, pasa a ser entonces, y a considerársele como una forma de organización de la sociedad, lo cual le da un carácter sistémico al concepto de democracia. Bueno, yo quería entonces dejar en el uso de la palabra a todos ustedes, a todos los participantes. Como dijimos al comienzo, tenemos unos 5 minutos con posibilidad de llegar a 6 en una primera intervención, y si hay necesidad pues de completar, entonces daremos una segunda oportunidad de participación. Pedro, yo no sé si tú quieres abrir los fuegos también que fuiste el expositor la vez pasada. Bueno, la verdad que me gustaría más bien que hablaran otros. Si no, pues por supuesto, con todo gusto. Ahí está Gonzalo, que quiere. Gonzalo. Gracias, Negro. Gracias, Pedro. Yo quería plantear 2 problemas de la democracia, y que son el llamado de la escuela sedes y todas las escuelas. El primero es el profesional de la política. El profesional de la política, así como existe el profesional de la educación, el profesional de la ingeniería, el profesional de la medicina, hay personas cuya vocación es ser profesionales en el manejo de la cosa pública, en el manejo de la sociedad. Estas personas tienen un problema, y es la primera pregunta. El problema es que como ellos son profesionales de la política, dentro de los vaivenes que unas veces están en el gobierno, otras veces no están en el gobierno, caen muy fácilmente en el problema de cómo mantener a su familia y cómo mantenerse comiendo cuando no están en el ejercicio del gobierno.
y cómo solucionar este problema del profesional de la política para que realmente sea un profesional con ética y con valores por la democracia. Las escuelas de derecho desde hace como 30 años han creado la carrera del politólogo. Perfecto, y el politólogo es una forma de abogado que se especializa en las leyes y las cosas públicas, pero no están solucionando el problema del ejercicio de este profesional para que sea honesto y ético con la sociedad a la cual él se debe. El segundo problema que yo quería poner es el de otro gremio que no, sí tiene una aglutinación, que es el de los emprendedores. Los emprendedores, los empresarios, en su gremio hay muchos, vamos a decir la mayoría para darle la honestidad de todos, la mayoría son honestos, pero muchos de los emprendedores parten del supuesto de que las leyes son problemas para los demás de forma de que yo pueda tomar ventaja. Ese es un emprendedor totalmente deshonesto que lamentablemente los hay y manejan la fuerza de su emprendimiento, manejan los dineros de su emprendimiento para poder ellos salir adelante y tomar ventaja de las leyes que están deteniendo a los demás. Entonces, yo quería plantear mi inquietud sobre estos dos problemas en el ejercicio de la democracia o en el desarrollo de una democracia fuerte y sana. Y eso es todo y gracias por la oportunidad. Bien, queda abierto el derecho de palabra y cualquiera puede incluso responder, pues, Víctor las inquietudes Martín que tiene la otro, mano otro levantada. tema. Víctor Martín tiene Bueno, la mano dejémosle levantada. la palabra a Víctor. Víctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, continuando con lo que ponía Gonzalo, que me parece va a uno de los temas centrales de la Escuela de Valores, es formar generaciones de relevo para el liderazgo político. Esto tiene que ver tal vez con el núcleo del problema de la democracia hoy en día, que pudiéramos muy resumidamente tal vez colocar en tres niveles. Primero, el nivel de la refundación misma de la democracia. Pareciera que la democracia está necesitando una revisión desde adentro para generar más confianza. Una de las principales situaciones que vivimos en América Latina y en el mundo es un descrédito y una desconfianza hacia la democracia. Y esto no es solamente, digamos, hacia los procesos formales de la democracia, sino la democracia como un sistema de regulación de la convivencia. Y esto, si se desconfía de la democracia, en última instancia se abren las puertas a los sistemas que desprecian la convivencia y damos paso a los autoritarismos, a las dictaduras, a las formas no políticas del control social. Entonces, un primer elemento que nuestra Escuela de Valores pudiera trabajar sería esa refundación de la democracia en vistas a generar confianza. Un segundo elemento es una reflexión y una práctica también que se pueden hacer desde la escuela para vincular la democracia a problemas inmediatos y problemas coyunturales que luego se vuelven estructurales también, como es el de las migraciones forzadas, la diáspora. Allí la democracia puede replantear muy en concreto los temas de la justicia, cómo la justicia requiere ser aquel elemento regulador de la diáspora, aquel elemento regulador de las migraciones forzadas y aquel elemento que favorezca culturas de recepción, culturas de cooperación, culturas de aceptación del diferente. Y un tercer elemento que asocio también a esta refundación de los principios mismos de la democracia es el principio de la innovación, que tiene que ver mucho con la incorporación de los jóvenes, con la capacidad de los jóvenes de innovar, primero en los liderazgos democráticos, pero innovar también en los mecanismos comunicativos con la sociedad, innovar en los procesos del uso de la tecnología. Con el uso de la tecnología, la democracia debe ser muy cuidadosa porque actualmente
la tecnología juega o puede jugar un papel ambiguo. Ya hemos visto una cantidad de ejemplos. Smartmatic puede ser una de las situaciones de las que hemos vivido, en donde la tecnología puede ser usada para falsear la democracia. Pero nuestros jóvenes, con la capacidad que tienen en el uso de la tecnología y bajo los valores que la escuela puede, digamos, inculcar, están llamados a hacer procesos innovadores que sostengan una red comunicativa democrática. A partir de allí, entonces, menciono 3 elementos que, ya para finalizar mi intervención, que me parecen bien importantes y que hacen... Tienes tiempo, Víctor, no te preocupes. Bueno, contribuyen mucho a la pertinencia de la escuela. Primero, recordando un poco que no es simplemente algunas ideas que se nos ocurran o que hayamos leído, sino que resultan de algunas experiencias. Una de ellas es la experiencia que hemos vivido en los últimos años en el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, que es un ente que nació desde la UNESCO y sigue trabajando con criterios de indicadores de gobernanza, gobernabilidad, como indicadores de responsabilidad. Entonces, allí surgió una experiencia interesante. Otra fuente de experiencia interesante fue, y es la maestría en Ciencias Políticas para la Paz y la Integración, que aquí en Colombia se estableció entre la Universidad de Salerno de Italia y un grupo de universidades colombianas, en particular por la Universidad Católica de Colombia. Esa maestría estuvo centrada y está centrada en la discusión de la democracia en vista a estos 3 problemas: paz, integración y cooperación. Y la tercera fuente de experiencia, también muy directa, es una red internacional de formación de mediadores que el gobierno de España, no el actual, sino los anteriores, habían formado y se mantiene con sede principal en Colombia, pero con sede también en Costa Rica, en Argentina y en 3 o 4 países más de América. Esa red trabaja especialmente en la resolución de conflictos a través de la mediación, la negociación y otros mecanismos de resolución de conflictos como un indicador de convivencia, como un indicador político de convivencia centrada en valores, claramente. Esa experiencia nos mostraba 3 aspectos interesantes. Primero, que la democracia tiene que estar asociada fuertemente hoy en día al desarrollo, a la paz y a la integración. Al desarrollo, volviendo a colocar las personas en el centro de la democracia, la vida de personas reales, biográficas. Segundo, colocar también el interés por el desarrollo de las comunidades, fortalecer los lazos comunitarios, que son muy ricos y que, por ejemplo, la diáspora ahora genera unos desafíos enormes para poder integrar a quien han migrado a comunidades en donde pueda desarrollarse humanamente y hacer y ser capaces de tener un proyecto comunitario de vida democrática. Y el tercero, contribuir con la práctica y también con la tecnología a las formas de desarrollo en el sentido global, es decir, inspirarse y contribuir con redes que a nivel mundial puedan promover el desarrollo. El segundo elemento, la paz, como eje también de la democracia, apunta, como hemos dicho ya, a la negociación y resolución de conflictos como un eje central. La migración y la diáspora es una fuente de conflictos enorme. El segundo elemento es la construcción de acuerdos entre, por ejemplo, la diáspora y los lugares de recepción, o entre los diferentes actores sociales para generar esa cultura y esa educación para la hospitalidad y para la acogida del diferente. Y lo tercero es el compromiso de cumplimiento de esos acuerdos, generar redes de control de cumplimiento de esos acuerdos. La democracia, obviamente, no basta con que tenga un desarrollo procedimental, necesita unir a lo procedimental un compromiso vital, una experiencia democrática. El tercer eje, el de la integración, lleva a promover fuertemente las relaciones de cooperación. La cooperación ha sido, digamos, un leitmotiv, una situación mencionada en los últimos 20 o 30 años enormemente,
pero poco llevada a la práctica con sentido de justicia y con sentido de equidad. Replantear los términos de la cooperación internacional más que nunca hoy, cuando a la salida de la crisis de la pandemia nos mostramos mucho más interdependientes que antes. Estamos en relaciones de interdependencia y eso genera una revisión de la cooperación. Igualmente, dentro de la integración, revivir el tema de la interculturalidad, la ciudadanía intercultural, de la cual sobre la cual han trabajado varios autores a nivel mundial, y también pensar cómo articular este trabajo de revertir los procesos de lo que llamamos desciudadanía, es decir, deterioro, erosión de la ciudadanía, que pueden darse por muchas cosas. En Venezuela tenemos el ejemplo práctico de desciudadanía con motivo de la dictadura, con motivo de los procesos autoritarios. También los procesos económicos de supervivencia contribuyen a la desciudadanización. Bernardo Klinsberg en Argentina trabajó sobre el tema, creó de alguna manera el tema de la desciudadanía, que nosotros venimos aplicando como un indicador de erosión de la democracia. El tercer tema, ya para terminar, tiene que ver con los ejes que se podrían cultivar y que, digamos, tienen ya un desarrollo interesante, que son la construcción de una educación y de una ética para la hospitalidad. El concepto de hospitalidad, replantearlo, porque ese concepto de hospitalidad apunta a las bases de cualquier sistema de convivencia. Es muy fácil decir que tenemos sociedades abiertas que reciben a todos, pero a la hora de plantearnos como competidores por los recursos que son siempre escasos, el sistema de convivencia hace agua, se derrumba en muchos casos. El segundo elemento es replantear lo que entendemos por convivencia. ¿Convivencia sobre qué? ¿Sobre qué derechos? ¿Sobre qué deberes? ¿Sobre qué responsabilidades? Convivencia no tiene un sistema solamente, no tiene que ver con un sistema solamente de cordialidad, de politez, de buenas maneras. Tiene que ver con un compromiso profundo de respeto al otro y de integración al otro, de solidaridad con el otro. Y tercero, ¿qué entendemos por ciudadanía plena? Ciudadanía plena que tiene que ver con aquellos elementos y aquellos obstáculos para la ciudadanía que hoy lo vemos. Los valores tal vez que están detrás de esto y que la escuela podría desarrollar, lo he visto mencionar ahora, Alejandro hacía alusión a ellos, pueden ser claramente los de democracia, libertad, justicia, fraternidad, solidaridad. Tal vez revivir ese valor de fraternidad. Recordaba Alejandro que muchos de nuestros países tienen culturas predominantemente cristianas y católicas, en las cuales el elemento de la fraternidad tiene un peso importante, y derivada de la fraternidad el elemento de la solidaridad. Entonces los tres primeros son elementos racionales, libertad, democracia, libertad y justicia, y los dos últimos son elementos de experiencia vital, fraternidad y solidaridad. Hoy la democracia no es solamente un sistema racional, tiene que ser una experiencia de vida más profunda que solamente una experiencia o una conceptualización racional. Por esto creo que la Escuela de Valores tiene una pertinencia enorme y ofrezco toda mi colaboración para que ella salga adelante de la mejor manera. Gracias. Gracias, Vic. Excelente. Gracias, Vic. Muy bueno. Bueno, ¿Qué más? bueno, yo voy a... ¿Puedo tomar la palabra, Neuro? Adelante. Gonzalo, no lo ha pedido antes más nadie, ¿no? Neuro Romero levantó la mano, pero la bajó. ¿Quién? Neuro Romero. Néstor Romero. Néstor, perdón. Vamos a darle la palabra a Jorge y después la pasamos a Néstor entonces. Prevenido al bate Néstor Romero. No, Adelante, Jorge. Pedro es el que está pidiendo la palabra. Perdón, Pedro. Sí, Pedro. Adelante, Pedro. Disculpe. Pero no sé si Néstor, porque si Néstor quiere hablarme, yo intervengo después de Néstor. ¿Que prefieres oírlo? Okay. Sí, yo prefiero oírlo. Okay. Bueno, Néstor Luis, ¿está oyendo? No. Tiene el micrófono cerrado, dile que abra el micrófono.
Enciende el micrófono, Néstor. No lo vemos. Aló, Debe Néstor. tener alguna disponibilidad, un problema, porque él tuvo la mano levantada, pero la bajó. Entonces yo sugiero que sigamos. Que Bueno. sigamos entonces. Pedro. Bueno, mira, yo creo que los que han antecedido en el uso de la palabra han hecho extraordinarias reflexiones, y es un problema francamente complicado. Por supuesto, yo no voy a intentar ni de lejos, no voy a ni siquiera intentar referirme a cada uno de los Está Néstor asuntos, Romero. porque sería agotar pues los pocos 5 minutos que tengo para conversar. Solamente me quiero, pero digamos, todo lo que se ha dicho tiene que ver con un factor fundamental, que es el hecho de lo que Neuro mencionaba, citando a Václav Havel, que es la ambivalencia de los valores. Es decir, esto es un tema profundamente trabajado por Max Weber. O sea, el que quiera profundizar en esto, vaya a Economía y Sociedad de Weber y va a tener allí una fuente importante para delucidar estos asuntos. El caso, por ejemplo, ¿qué significa esto, la ambivalencia de los valores? Weber lo planteaba de la siguiente manera. El mundo actual, que es un mundo de la ciencia, y cada vez es más claro que estamos gobernados en el saber, la epistemología moderna es una epistemología fundamentalmente basada en el conocimiento científico, puede dar cuenta de muchos aspectos de la vida humana, pero no puede dar respuesta a los valores. No hay forma de saber si un valor es bueno o un valor es malo a partir de los conocimientos aportados por la ciencia. Ni por las ciencias naturales, ni sociales, ni informáticas, ninguna ciencia. Es decir, la objetividad de los valores no es que esté cuestionada. Es decir, para mí es claro, por lo menos, que los valores son objetivos. Pero esa objetividad es una objetividad que se adquiere por vía de las formas de subjetividad, de las formas como se subjetiva el ser humano en la época moderna, que es prácticamente la reflexión de Weber. Ahora, esto hace complicadísimo el tema democrático y el tema de los valores. Todo este catálogo que nos ha presentado el doctor Vinicio Martín es fabuloso. Es un catálogo extensísimo de las cosas que implica la democracia en este momento y, por supuesto, reflexionar la democracia en el mundo actual, que es un mundo globalizado. ¿Por qué? Él lo planteaba, y también lo planteó Neuro, lo planteó Alejandro, una serie de procesos que son procesos técnicos. Y eso hay que, por ejemplo, el tema de la transparencia, el tema de la negociación, el tema de la solidaridad, son aspectos técnicos de los valores. Sin embargo, aun cuando es así, del conocimiento de estas prácticas técnicas, de la negociación, de la puesta en marcha de procesos puntuales democráticos, no podemos alcanzar, digamos, y dar cuenta de los valores mismos. Los valores siempre tendrán que estar discutidos, deliberados, porque no podemos dar cuenta, no podemos cerrarlos de manera definitiva. Y aquí voy a un tema importante que planteó Alejandro, que es cómo se contribuye con la diáspora en los procesos democráticos. Acuérdense ustedes que uno de los grandes pensadores griegos, que es Aristóteles era un meteco. Aristóteles no era griego, Aristóteles era macedonio. Y Macedonia no formaba parte del mundo griego. No formaba parte. Nosotros decimos y cometemos permanentemente el error de hablar de Aristóteles como un griego. Aristóteles no era griego, era meteco. Meteco significa extranjero en el mundo ateniense. De hecho, cuando Filipo de Macedonia, la casa de Aristóteles era una casa fiel
súbditos de Filipo de Macedonia. Cuando Filipo invade Grecia, Aristóteles tiene que salir raspando de Atenas porque peligraba su vida. Es decir, coincide un poco el momento de la muerte de Platón y el final, pues, de la presencia de Aristóteles en la academia. Aristóteles era meteco. Sin embargo, este meteco es un hombre que logra hacer un enorme aporte a la cultura occidental. Y la diáspora nuestra, la diáspora latinoamericana en general, para no hablar de otras diásporas, tiene un papel fundamental en afianzar esos valores democráticos, como hablaba el doctor Martín y hablaba Neuro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una misma cultura. Ya lo decía Alejandro, somos cristianos, nosotros no somos musulmanes, ¿verdad? Nosotros somos cristianos. Y además tenemos una historia común, no es que nos las tenemos que inventar. Acuérdense que Venezuela, ¿verdad?, nace bajo la discusión que dieron los norteamericanos en el año 76, ¿verdad? Es decir, la importancia de Bolívar en el mundo norteamericano es indiscutible. Y la aristocracia política norteamericana reconoce a Bolívar como un igual, y por no decir a Miranda, ¿verdad? Por no decir a Páez. Yo no sé si ustedes conocen este cuento, pero se los he hecho. A nosotros siempre nos gusta un cuento, y esto es importante porque nos distrae. Páez, el general Páez, es el único militar a quien los gringos le han hecho una parada militar en Nueva York, en el puerto de Nueva York. Y el jefe de esa parada militar fue nada más y nada menos que cualquiera, pues. Fue Ulises S. Grant. Y el segundo de esa parada militar fue el general Sheridan, si mal no recuerdo. Es el único militar a quien en los Estados Unidos se le ha hecho una parada militar. Entonces, la importancia de la presencia de la diáspora y de esta diáspora tan característica como es la venezolana, que como dijo Alejandro, como dijo Neuro, creo también, cuando daba sus estadísticas, hoy es la más grande del mundo. Yo creo que superamos la Siria, que eran 7 millones. Ya nosotros estamos un poquito por arriba. Entonces, pero nosotros no somos musulmanes, nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos una cultura y nos hemos desarrollado en una cultura común, que no es que la tenemos que inventar, no es que nos tenemos que inventar una cultura igual que la norteamericana o igual que la europea. Nuestras raíces son europeas. Nosotros formábamos parte del Imperio Español, no como colonia, nosotros éramos españoles hasta el 10 de abril el 8 de abril de 1810. El 11 de abril de 1810. Éramos españoles. O sea, nosotros nacimos en la encrucijada de la modernidad europea y norteamericana. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque nosotros lo que como diáspora, bueno, yo no estoy en la diáspora, pero estoy aquí en Venezuela, pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que nosotros formamos parte de la cultura occidental y no debemos segregarnos como una cultura diferente. Yo creo que eso de insistir en que somos diáspora, insistir en que somos una cultura diferente, eso es malo, eso es un factor que a mí no me termina de cuadrar a la hora de una contribución a la cuestión democrática, ¿no? Porque ahí está el factor diferenciador, el factor que además complica la relación con el otro. Yo les he hecho este cuento de Norteamérica. Los Estados Unidos enfrentaron un problema serísimo con sus migraciones anteriores. Los norteamericanos, por doctrina, decidieron ya antes de su proceso de independencia, antes de 1776, no permitir que se formaran coágulos culturales o conchas culturales fuera de la cultura anglosajona. Eso los llevó a un enfrentamiento con los holandeses, en primer lugar, que en Nueva York pretendieron tener holandeses y alemanes una especie de cultura aparte, ¿no? O sea, no es que el cuento
el cuento que siempre nos echan de que los ingleses no querían a los indios. Sí, sí, no querían a los indios, pero tampoco querían unos alemanes, digamos, como un coágulo cultural dentro de la sociedad, dentro de su sociedad, aún todavía colonial, ¿verdad? Y en el siglo XX tuvieron que luchar porque no se le formara una nación italiana en las ciudades norteamericanas. Esto es muy importante porque esto ha sido reflexionado por autores norteamericanos de mucha importancia como Huntington, como Bersinski, como Fukuyama, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos contribuir como diáspora, nosotros mismos tenemos que no entendernos como una diáspora y no entendernos como un coágulo cultural diferente a los Estados Unidos. Lo que tenemos que reivindicar nuestro origen común. Tenemos que reivindicar el hecho de ser una cultura cristiana que nace en la encrucijada de la modernidad norteamericana y europea, esa encrucijada que se constituye entre finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Me disculpas, Neuro, por favor, que me tomé. No, anda redondeando. No, ya. No quiero abusar. Tiene una posibilidad de una segunda intervención, no te preocupes. Ya está Néstor ahí prevenido. Néstor sí lo logró. Diga, Pedro. ¿Y cómo se decía? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Néstor, yo no sé si estuviste desde el comienzo. Néstor Romero, profesor. Aló, Néstor. Néstor Romero, no sé profesor. Sí, pero no sé si Néstor Romero, si nos estás escuchando bien, pero en la regla del juego establecimos que hay una primera intervención de 5 minutos con posibilidad de llevar a 6 y después una segunda intervención en los mismos términos, ¿no? Así que te pido que sea lo más concreto posible sobre los 5 o 6 minutos. ¿Ok? Bueno, soy Néstor Romero Méndez, profesor titular de la Universidad del Zulia. El planteamiento que yo quiero hacer es el siguiente. Yo parto de que la democracia como sistema de gobierno está interrelacionado, ojo, no solo relacionado, interrelacionado con todos los demás sectores del país en donde se encuentran, los sectores económicos, sociales, ambientales, religiosos, culturales en cada uno de los países. Ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta, porque la escuela de valores que responde a una necesidad es pertinente, porque además responde a una necesidad precisamente y oportuna, dada la tendencia actual de agravamiento de las crisis en varios sectores y en varios países, especialmente en América Latina. De tal manera que yo considero entonces que el proceso de enseñanza-aprendizaje que se vaya a realizar en la escuela debe tener una definición, difusión, aplicación de los valores democráticos que se pueden enriquecer si todos y cada uno de esos valores se discuten dentro de la concepción compleja del conocimiento y del desarrollo. O sea, precisamente cuando hablan de que la ambigüedad de los valores y de toda una serie, una lista muy larga, interminable de los problemas que se están presentando en la diáspora y que se están presentando sobre todo en América Latina en estos momentos, pareciera que hay todos unos movimientos mundiales que están tratando inclusive de destruir la democracia y establecer formas de dictadura de diferentes tendencias y nombres. Entonces eso hace que sea una necesidad, pero el problema de la tal ambigüedad de los valores es que tiene que ser concebido en función como una parte del todo, como la base para que pueda funcionar el todo de manera armónica, pues, y que pueda todo eso contribuir al desarrollo. Entonces, yo considero también que, por otra parte, es necesario
aumentar las posibilidades de trascender si se establecen relaciones con otras organizaciones e instituciones que permitan, bien sean nacionales e internacionales, hacer que esa escuela no sea solamente para analizar y discutir y proponer valores, que tienen que ser, por supuesto, eso es una parte que se tiene que hacer, pero que trascienda, que se pueda llegar a que eso tenga una aplicación práctica. O sea, que eso, después de definir unos valores, yo tengo unas propuestas, tengo algunos trabajos que me han publicado sobre algunos valores, que eso sirvan como la base, como el elemento común, unificador, que permita dirigir el esfuerzo de todos al desarrollo, y que eso tiene que ser más o menos, no es, vamos a decir, producir ambigüedad en los valores, sino generar el elemento común, la unificación hacia propósitos comunes. Y cada uno de esos problemas tiene que ser afrontado como un proyecto particular específico. Ojalá que en esa escuela los mismos alumnos que participen no solamente vayan a recibir formación, sino que además se trabaje en proyectos concretos que puedan ser llevados a la práctica. Más o menos esa es mi propuesta. De todas maneras, pues yo estoy a la orden y me gustaría seguir participando, pero eso debemos de alguna manera profundizarlo, en reuniones donde las personas que estén trabajando con eso podamos entonces ir precisando cada uno de esos valores y analizándolos, y que se termine en concretar proyectos específicos. Y el otro elemento es que de invitar a participar es porque después esas personas que allí reciban esa formación puedan tratar de llevarlos a la práctica, porque hay mucho material escrito y hay mucho, dígame, en términos de valores y de ideologías y de problemas, vamos a decir, de todo tipo, pues es que es necesario usar una base de valores que se convierta en el elemento unificador de todas esas diferencias y de todas esas tendencias, algunas hasta contrapuestas, contra la democracia, y que hay que darle también oportunidades que puedan participar y en base a los valores comunes podamos avanzar hacia el desarrollo. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias y ojalá sea útil esta apreciación. Gracias, Néstor, gracias, lo tomamos en cuenta. Gonzalo, no sé quién más tienes allí en el derecho de palabra. No hay nadie más. Pero hay algunos otros participantes que están callados, como Jorge, Teresita. Jorge está pidiendo la palabra, Jorge. Ahora sí. Jorge. Adelante, Jorge. Está abriendo el micrófono y después Teresita. Ok. No, yo tengo que agradecer esta sesión porque es mucho lo que me ha enriquecido. Y a todos, de cada uno de ustedes he aprendido una cantidad de cosas y espero, Gonzalo, que este video esté grabado para poderlo analizar en detalle. Porque cada uno de los que ha estado participando ha dado una cantidad ha hecho una cantidad de planteamientos que para mí, yo vengo del área de tecnología, yo realmente no manejo estos detalles, pero en cierta forma soy un pichón de filósofo y mi interés es vincular más la filosofía o el deseo de saber con el mundo de la tecnología. La tecnología está desbocada. Por eso es mi planteamiento sobre las sociedades de alto desempeño, por ejemplo, de la cual he estado hablando, porque la tecnología está a millón desarrollándose basada en el impulso que le da la misma tecnología. Pero el mundo cada día está más desvinculado y el desarrollo de la tecnología le está produciendo un grave daño a la misma sociedad, al mismo ser humano, porque está transformando al ser humano, volviéndolo más autónomo, más autómata, ¿no? Es decir, ya hoy en día las nuevas generaciones hacen muchas cosas que yo no puedo hacer, pero no saben por qué las hacen
ni cómo funcionan, ni para qué sirven. Sencillamente las hacen porque es la rutina y porque así se forman desde niños. El concepto, por ejemplo, de axiología. Yo trabajo con el esquema de axiología porque no tiene sentido. Si hablo de alto desempeño, ese concepto de desempeño tiene que, ese concepto de alto, no de desempeño, sino ese de alto, es un concepto axiológico. Y entonces alto puede ser para uno o para otro. O sea que es un concepto, yo no diría que es relativo, yo creo que es subjetivo, básicamente. Depende de la cultura, lo que hemos estado hablando acá. Y si realmente la cultura no está apropiada, no se ha desarrollado en forma apropiada para efectos de resolver sus propios problemas, entonces los clichés no se entienden y no se implementan apropiadamente. Estoy de acuerdo con todos los planteamientos que ustedes hicieron y lo único que podría agregar es que me encantaría yo poder ir estableciendo las redes de vinculación que existe dentro de todos los conceptos que ustedes se manejan, de tal manera que todo ese discurso, ese plétora de conceptual que ustedes han presentado sobre el tema político, básicamente podría irse sustentando en una estructura lógico-matemática que pueda automatizar ciertos procesos que apoyen esos ideales. Ese sería mi propuesta, mi planteamiento. Eso es todo. Gracias, Jorge. Gracias. ¿Quién me dijiste que estaba, Gonzalo? Teresita. Teresita está con la mano levantada, sí. Aló, Adelante, Teresita. Sí, ¿me escuchan? Sí. 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 Bueno, muchas gracias. Bueno, mi reconocimiento a los profesores, a todos por su planteamiento. Sí, basado y uniéndome a los planteamientos anteriores, yo quisiera dirigir mi propuesta, ¿no? Fundamentada en la necesidad de la integración de las instituciones, el fortalecimiento a que hacía referencia el profesor Baral sobre el fortalecimiento de las redes que impulsan el conocimiento. Quisiera que se tomara en cuenta también para el futuro desarrollo y dentro de los proyectos de la Escuela de Valores, lo referido a proyectos de la posibilidad de desarrollo de proyectos de investigación que vayan dirigidos precisamente a generar propuestas sobre el fortalecimiento de los valores en los ciudadanos. El fortalecimiento de esos valores a través de instituciones educativas a todos los niveles, incluso proyectos de investigación para el fortalecimiento de valores que vayan propuestos por las propias comunidades, porque esto de alguna manera fortalece además el conocimiento sobre los valores, el compromiso y la participación ciudadana. Entonces, esa es mi propuesta dirigida allí, que a través de esta escuela se promuevan y se dé estímulos para que por distintas vías se dé la posibilidad del desarrollo de estos proyectos de investigación a todos los niveles, porque nosotros hablamos incluso aquí a nivel amplio, general, a nivel teórico, pero hay a nivel práctico o a nivel de propuestas concretas que pueden originarse en distintos ambientes, en distintos escenarios que busquen la integración. Primero la integración ciudadana, la integración de nuestras diásporas, de la integración de las instituciones educativas y que pasa por el fortalecimiento de redes dirigidas a este campo del fortalecimiento de los valores en la democracia. Esa es mi propuesta. Gracias. Gonzalo. No hay más nadie. Gracias, Teresita. Si no hay más nadie, me gustaría tomar nuevamente la palabra para dar alguna información. ¿Puedo? Aló.
Sí, Estoy en la línea, sí. sí. Sí, aló, Ok. aló, aló, Sí puede. aló. Hay Sí, alguien que aló. quiere entrar allí, no sé. ¿Quién? No. Vinicio ¿No? Semprún, me parece que A Vinicio Vinicio Semprún. abrió el micrófono, me parece. Me Sí, pareció Sí. a mí también, sí. Inicio. sí, Inicio. Anda por allí, ¿Estás en- sí. Ay, buenísimo. ¿Nos estás oyendo? sí, 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 lo estoy te escuchando. oímos. Bueno, yo preferiría oírte a ti primero y después al final hablo yo. Bueno, en primer lugar, me alegro muchísimo de verlos, de oírlos y de saber que hay esta iniciativa donde tú sabes, Negro, que tenemos muchos años trabajando en esto. Yo particularmente veo esto como un proyecto de cambio. Yo lo veo más que como un proyecto de formación de valores, lo veo más como un proyecto de cambio, donde habría que definir muy bien las características del estado actual del ciudadano en su matiz democrático y cuál sería ese ciudadano deseado que en verdad todos queremos. Y de ese estado actual, con un estado deseado de esa ciudadanía, de ese ciudadano, como si tuviéramos, no sé, metiéndolo en un gráfico donde en la eje de las ordenadas podríamos poner todas las intervenciones, todos los proyectos, todos los planes que habría que hacer para llegar hasta ese estado deseado. Y en el eje de las axis poner el tiempo que pensamos que necesitamos para llegar allá. Como toda propuesta de cambio, van a haber fuerzas adversas, porque las hay, y hay fuerzas a favor. Desgraciadamente, cuando hay una propuesta de cambio, hay más fuerzas adversas que las que están a favor. Sin embargo, manejar ese proceso de transición y manejar todas esas fuerzas que se resisten a ese cambio, con unos valores, porque para mí los valores no son ambiguos, porque un valor es una conducta deseable, más nada. Sí, yo deseo que tú eres honesto y yo describo conductualmente cómo se comporta una persona honesta. Sí, eso no tiene ninguna ambigüedad. Lo que tiene que tener es un acuerdo. Pues eso tiene que ser acordado porque los valores de por sí no tienen un significado conductual. Los valores para cada uno puede tener un significado distinto, pero cuando ya llegamos a un acuerdo, tiene que haber una definición conductual de esos valores. Porque los valores ¿qué nos van a dar los valores? Nos van a dar una orientación en la toma de decisiones como ciudadanos. Los valores tienen que ser importantes en la vida de toda persona. Entonces yo pienso que este proyecto, porque está bien, las escuelas son necesarias, pero ¿cuál sería el impacto que tendríamos si solamente lo hacemos como escuela? Mientras que si lo hacemos como una propuesta de cambio, donde la escuela podría ser una de las que interviene en ese proceso, sería bien interesante. Bueno, con toda la información que se ha manejado acá, que toda me parece muy útil. Bueno, gracias por la oportunidad. Creo que tuve unos 5 minutos. Gracias, Vinicio. Gracias. Bueno, mire, yo he tomado debida nota de los que han ido participando. Claro, no de sus exposiciones porque se me olvidó la taquigrafía que yo vi hace muchos años atrás, cuando traté de aprender taquigrafía y mecanografía. Pero he tomado debida nota de cada uno de los nombres y obviamente ya hemos interactuado antes, uno en mayor medida, en mayor profundidad que otro, pero a todos por igual, pues, ¿no? Los conozco y sé de sus inquietudes. Pero yo quería expresar lo siguiente, ¿no? Yo también formo parte del consejo directivo de ese proyecto que es la Escuela de Valores
Democrático, junto con Alejandro Oropesa, Nelson Oxford y Guillermo Wolf. Y ojalá en verdad lográramos que cristalizara ese proyecto, porque se están dando pasos y haciendo algunas actividades, tratando de conseguir, como siempre, pues, los recursos para que la escuela pueda funcionar. De todas maneras, el esfuerzo que Alejandro dijo que ya en el mes que viene vamos a hacer esa clase inaugural con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, nos estimula un poco a seguir haciendo esfuerzos en ese sentido, ¿no? Y particularmente, yo creo que tenemos bien claro que si nosotros vamos a las constituciones de cada país, cada uno de los derechos que se explicitan en la Constitución, al fin y al cabo, son valores, ¿no? Y cuando yo hice referencia en mi primera intervención a la Carta Democrática Interamericana, porque es un instrumento, un documento, pues, que recoge verdaderamente la posición y la expresión de los presidentes demócratas de la época, ¿no? Y que define muy bien lo que es la democracia como derecho. Y fundamentalmente, cuando se refiere a los elementos esenciales de la democracia, que es lo que yo creo que todo demócrata debe realmente reflexionar sobre eso, y los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Allí están expresadas muchas de las cosas que nosotros hemos dicho aquí y que son parte de la preocupación y que necesariamente tienen que ser tomadas en consideración para el desarrollo de todo lo que es los cursos de la Escuela de Valores Democráticos, de las cuales ustedes pueden ser factores fundamentales de apoyo para eso, pero obviamente estamos claros que para hacerlo no se va a poder hacer como se ha venido siempre ha sido la historia de los docentes fundamentalmente en Venezuela, hacer esto ad honorem, ¿no? O sea, siempre hay que procurar los recursos para que quienes vayan a participar en apoyo a la escuela lo hagan no solamente por sus convicciones democráticas, sino por sus condiciones de vida, ¿no? O sea, y de vida. Es un concepto que obviamente hemos manejado y que creemos que es fundamental. Fíjense, yo quería hacerle mención, por ejemplo, en los elementos esenciales de la democracia, dice el artículo 3, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, y esto obviamente es un valor, ¿no? El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Y en los componentes fundamentales expresa ya más claramente los valores, pues sobre todo de la tolerancia, el respeto, etc. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa, la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad que son igualmente fundamentales para la democracia. Es decir, ahí hay mucho de donde verdaderamente hablar, mucho sobre lo cual referirse y mucho sobre lo cual indudablemente se ha investigado y muchos ejemplos también, pues, de lo que debe hacerse y no debe hacerse. Y tenemos justamente entre estos últimos el caso venezolano. Yo les agradezco verdaderamente la participación de todos ustedes.
estamos acercando más o menos a la hora y media de actividad y creemos que hemos dado ya pues por conocidas las opiniones de todos ustedes. Tenemos la referencia y Gonzalo se ha tomado el trabajo pues de poderla grabar para que todos también la tengamos y podamos en todo caso volver sobre estos aspectos que a mí me lucen y me parecen bien importantes, no solamente por lo que uno ha logrado aprender de todos en el día de hoy, sino por lo que podamos transmitir más adelante a través de la Escuela de Valores Democráticos. Muchas gracias. Bueno, no sé qué dicen ustedes. Si no